Quizá estéis en riesgo de romperos en 1000 pedazos, Alteza. La amenaza de la bruja hizo que los soldados se detuvieran en el umbral de las mazmorras. Quizá deberíais negociar conmigo para salvar vuestra alma perfecta. Griselda soltó una risa grave, un sonido que le puso los pelos de punta a Lyra. No tienes ningún tipo de autoridad como para negociar. No estás contratada por este reino, así que tu magia no está autorizada. Además, se te acusa del asesinato de la mano derecha del rey Kiran. Yo sigo a la muerte, pero no la reparto. Si deseáis un testigo de mis actos, podéis interrogar al zorro que se comió el corazón de su estimado Sir Nicolet. Griselda se volvió y sonrió a los soldados por encima de su hombro. Acto seguido, giró el tornillo de la pera de la angustia para abrir sus pétalos. ¡Qué mala suerte! ¿Tu mascota es el único testigo? Una simple bestia del campo que es tan incapaz de articular sus pensamientos como mi sobrina. Cuando oyó aquellas palabras, a la princesa le escocieron aún más los ojos. La bruja parpadeó con esos ojos de color marrón turbio. Sus párpados eran una fina película de piel perturbadora e hipnotizante a la vez. Ah, pero ese zorro no es la mascota de nadie. Y, según creo entender, vos ya habéis conversado con él en varias ocasiones, antes de que las hojas del olmo en vuestro jardín se volvieran rojas. Puede que nunca os mostrara su forma de cuadrúpedo. No le resultaba muy útil. En aquel entonces podía volar. Pero ahora la utiliza a menudo. Griselda palideció y miró de nuevo hacia los soldados que estaban detrás de ella. ¿No os acabo de pedir que vayáis a buscar a los magos reales? ¿Qué hacéis aún aquí? ¿Estáis segura de que deberíais quedaros sola aquí con ella, Alteza? Preguntó el soldado más alto. La bruja está hablando en clave. No sabemos de qué clase de sortilegios es capaz. Griselda se giró para enfrentarse a la prisionera. Su magia se limita a aquellos que están a las puertas de la muerte. Es más bien un truco estúpido que otra cosa. Está claro que no puede utilizar sus palabras para desaparecer o para romper las cadenas que la retienen. De ser así, no habríais conseguido traerla hasta aquí. Los dos hombres intercambiaron una mirada e hicieron una reverencia a Griselda antes de salir. Como vos ordenéis. Los soldados se marcharon de las mazmorras y dejaron la puerta entreabierta. Y traed al guardián de las mazmorras también. Gritó Griselda. No necesitaréis ningún mago o guardián de las mazmorras. La voz grave de la bruja arañó las paredes de piedra mientras los pasos de los hombres desaparecían por las escaleras. Estaré encantada de contarle lo que sé. Griselda golpeó la pera de la angustia con la palma de la mano y sonrió. Por supuesto. La promesa de la tortura puede doblegar la voluntad de cualquier criatura. Pero, solo para que lo entiendas, una vez confieses, seguirás siendo nuestra invitada. El guardián de las mazmorras necesita un juguete nuevo. Y quiero saber más cosas sobre ese zorro. La bruja resopló. No. No me quedaré, pero gracias por vuestra hospitalidad. Me dejaréis en libertad antes de que los guardias regresen. ¿Y por qué iba a hacer eso? Vuestro soldado estaba prácticamente muerto cuando lo encontré, pero lo bastante vivo como para compartir conmigo sus últimos momentos con su hermano, el rey. Escuché los detalles del pacto con Nerecet. Antes de que los atacaran a ambos. Si deseáis oír quién los mató, o incluso mejor, mantener lo que ambas sabemos entre nosotras, os aconsejaría que negociarais conmigo. Lyra frunció el ceño ante las palabras crípticas de la bruja. Le dolía oírla mencionar a su padre, pero tenía la sensación de que era vital que prestara atención. Griselda se puso rígida y agarró la pera de la angustia con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Creo que en su lugar te arrancaré la lengua para que nunca más vuelvas a hablar. No necesito tener lengua para penetrar la mente de alguien e infiltrar en ella un recuerdo. Y quien quiera que posea ese recuerdo dispondrá de una gran fuente de poder. Las últimas palabras del rey a su soldado, y que salvarán a vuestro reino de otra guerra que ni Eldorian ni Nerecet puede ganar. Una pausa tensa se extendió entre Griselda y su prisionera. A Lyra estaban empezando a dolerle los brazos y las piernas a causa de las posiciones incómodas que había adoptado dentro de la caja, y el polvo amenazaba con hacerla estornudar, pero se obligó a permanecer quieta. De acuerdo, dame el recuerdo y te liberaré. Con la condición de que siempre que necesite tus servicios, volverás y pagarás tu deuda. Aunque las palabras de Griselda eran una orden, Lyra nunca la había escuchado hablar con un tono tan indeciso. No, la deuda que debo pagar no es vuestra. Pertenece a la descendencia del rey Kiran. Y no veo a su hija por ninguna parte. A menos que... La bruja giró la cabeza hacia donde estaba Lyra escondida.
A menos que esas respiraciones que provienen de debajo de aquella caja sean suyas. Lyra se tapó la boca con la mano. Las polillas salieron de sus escondites y revolotearon alrededor de Griselda mientras ésta se acercaba a toda prisa hacia el rincón donde estaba la princesa. La reina regente las espantó con la pera de la angustia antes de tirarla al suelo. A Lyra ni siquiera le dio tiempo a protestar antes de que su tía levantara la caja. Maldita desgraciada. Siempre la princesa perfecta. Piel delicada y personalidad dócil. Nunca se la ha oído decir ni una palabra, solo hemos podido observarla y Griselda se detuvo cuando vio las manos sucias, los pies descalzos mugrientos y la ropa destrozada de Lyra. Madre mía, mírate. Agarró a la princesa del pelo y tiró de él con fuerza para que se pusiera en pie. La joven gritó de dolor, pero su hermosa melodía solo alimentó la ira de su tía. Jugando en las mazmorras como la inmundicia que eres. No eres una princesa de verdad. Eres una mancha en el nombre de nuestro reino. Llamaré a todo el mundo para que te vea y te ataré como si fueras una sábana sucia y dejaré que todos te azoten. Lyra se cubrió el rostro. No podría escapar sin que su tía le arrancara el pelo de raíz. Las cadenas de la prisionera tintinaron y captaron la atención de ambas. Será mejor que la sueltes. Los ojos de color barro de la bruja se arremolinaban bajo la luz tenue de las antorchas. Eran hipnóticos. Sus labios viscosos se separaron para revelar unos dientes afilados que resultaban aterradores a la vista. Lyra sintió cómo le fallaban las rodillas. Las piernas de Griselda temblaron de verdad, pero se apoyó en la princesa para mantener el equilibrio. Sin esa niña, vuestro reino perecerá. Al contrario que su sonrisa espeluznante, la voz de la bruja era solemne y grave, como su advertencia. El rey Kiran hizo un pacto de sangre con la reina Nova y ese era el acuerdo para conseguir la paz. La hija del rey se casará con el hijo de la reina de la noche cuando Lyra alcance la mayoría de edad. Es una profecía que las mejores hechiceras del mundo oscuro revelaron. La bruja hizo una mueca y continuó hablando. El equilibrio se sostendrá entre las manos unidas de un príncipe y una princesa que no pertenecen a su pueblo, pero que son iguales el uno al otro en todos los sentidos. Solos conquistarán el mundo del otro. Cuando se unan, ambos se completarán y aceptarán sus rarezas para unir el sol y la luna de nuevo. Un chico de estrellas con los ojos negros como un cuervo y forjado a partir de la luz del sol, y una chica de voz melódica y con el pelo plateado que controla las sombras. No hay duda de a quién hace referencia esa frase. La bruja señaló a la princesa con las manos esposadas mientras las cadenas tintineaban. Las criaturas de la noche ya consideran que su sobrina es digna de su lealtad. A Lyra no le dio tiempo de procesar las noticias sobre una profecía o un matrimonio concertado porque su mente estaba concentrada en las sombras que estaban moviéndose por las paredes. Griselda gimió y soltó el pelo de la princesa cuando unas siluetas sin forma flotaron a su alrededor, esperando las órdenes de Lyra. La princesa dudó durante unos instantes, se masajeó el cuero cabelludo y después asintió. Las sombras se enroscaron alrededor de las antorchas y extinguieron las tenues llamas una por una hasta que las mazmorras se sumieron en la más absoluta oscuridad. Las cadenas de la prisionera tintinaron y cayeron al suelo provocando un ruido metálico. Lyra alzó la vista y observó las paredes con sus ojos ambarinos, como si fueran focos de luz. La joven contempló las cadenas vacías y las sombras que estaban destrozando el ojo de la cerradura de las celdas de las mazmorras. Lyra clavó la mirada en la puerta cuando la prisionera se liberó de sus ataduras. La bruja asintió levemente en su dirección y, mientras se colocaba la capucha, sus cuernos, del mismo color que la obsidiana, reflejaron el brillo de los ojos de Lyra. Muchas gracias, princesa. La bruja le dedicó una sonrisa cerrada y puntiaguda. Después, clavó la vista en Griselda, que había caído de rodillas al presenciar dicha sonrisa. Esta muchacha es tu única luz en un sitio tan oscuro como este, yo que tú no la enfadaría. Acto seguido, la bruja salió rápidamente de la celda, y Lyra cerró los ojos para sumergirse en la oscuridad de nuevo. 4. Cenar sobre flores y damas. Mientras el Doria estaba de luto por la muerte del rey, en el reino de hielo, de cielos repletos de estrellas y de medianoche, otro rey se debatía entre la vida y la muerte. Una vida que su hijo odiaba. El príncipe Vesper, hijo de Orión Astraeus y heredero del trono, se inclinó hacia adelante en su montura. Un aroma a almizcle emanaba de la crin morada delante. Vesper dejó las riendas un poco sueltas y guió a su montura con las rodillas mientras subían por la colina. Había domado al caballo, un regalo de su padre en su 13º santo, con técnicas amables para ganarse su confianza desde que era un potro.
Ahora, 2 años después, Lante respondía sin oponer la más mínima resistencia. Cuando llegaron a la cima, Vesper tiró de las riendas para dar la vuelta, tomándose un momento para admirar las vistas desde arriba. El lugar perfecto para los deportes de sangre, ¿no crees, Lante? Preguntó, y el semental resopló a modo de respuesta. Nunca noche el arboreto de Nerecet siempre había sido un faro en su mundo de medianoche. Aparte de la ventana de cristal y plomo en la cima, que le permitía observar el cielo nocturno y el destello del amanecer que sucedía una vez al día, el recinto cerrado en forma de cúpula estaba forrado de hierro y lleno de luz solar. O al menos de una copia aceptable de luz solar. Miles y miles de luciérnagas, que se alimentaban con una mezcla especial de polen y rayos de sol líquidos que se colaban en Nerecet desde el reino del día, flotaban como si fueran estrellas alrededor del techo curvado del santuario, donde florecían jardines y prados. Sus rayos podían compararse con los del sol de verdad, aunque eran mucho más débiles, como haces de luz que trataban de colarse a través de una capa espesa de nubarrones. La homogénea luz violeta y dorada no brillaba lo bastante como para cegar los débiles ojos o irritar la tez iluminada por la luz de la luna de los nerecedinos, debilidades de las que Vesper estaba exento, pero ofrecía suficiente fluorescencia como para nutrir las hierbas y las demás plantas. Las tierras ocupaban cientos de hectáreas y, a pesar del peso emocional que Vesper cargaba sobre los hombros y el pecho, al príncipe aún le invadía una sensación de calidez cuando contemplaba el modo en que se iluminaban las colinas con la suave luz de un día nublado de primavera. Había prados fragantes con árboles frutales y arbustos de tonos lila y lavanda. En la parte este, junto a los campos de pasto de los caballos y de los establos, había jardines de frutas, verduras y flores comestibles que crecían durante todo el año, irrigadas por la nieve deshecha. Desde donde estaba Vesper, los lagos de agua salada que nacían de las profundidades de la tierra, donde el mar rodeaba la parte inferior del submundo, brillaban con un color turquesa y cobijaban criaturas acuáticas que rozaban la superficie del agua como si fueran espectros luminiscentes. Si se capturaban y se asaban, los peces incandescentes ofrecían una buena cantidad de nutrientes a la dieta nerecedina. Como disponían de un suministro inagotable de nieve, que podían calentar a fin de obtener agua para beber y bañarse, no tenían que extraerla de los lagos, por lo que nunca se secaban. Los alegres ruiseñores, el ocasional relinche de un caballo o el balido de un animal ayudaban a mantener aquella ilusión de vida robusta y floreciente. Vesper tragó saliva ante aquella amarga ironía, porque aquel paraíso, que tiempo atrás había nutrido a su pueblo, ahora estaba matando a algunos de sus habitantes. El arboreto había sido una creación de la hechicera real, Madame Evlaria, junto con un conjunto de los mejores horticultores de Nerecet, siglos atrás, como medio para proporcionar un descanso temporal del mundo oscuro donde habitaban los ciudadanos del reino de la noche, ya que ofrecía un terreno sin hielo que favorecía el crecimiento de la vegetación, el entrenamiento de las grakillas mensajeras y la pastura del ganado. Sin embargo, la irradiación artificial que teñía la flora de tonos de violeta había empezado a tener el mismo efecto en el pelo de los animales y de los humanos. La piel suave y de color caramelo de los caballos reales se había tintado para siempre de violeta tras siglos de criarse en los mismos pastos. Del mismo modo, algunos ciudadanos empezaron a mostrar una intolerancia a la vegetación que crecía bajo aquella luz homogénea y a desarrollar una enfermedad pulmonar que acababa causándoles la muerte. Las rosas de panacea del terreno de Eldoria, una flor que solo crecía en la superficie y bajo la luz solar pura y salvaje, eran determinantes a la hora de contrarrestar los efectos de la dolencia. Un té medicinal elaborado a partir de sus raíces era lo que mantenía con vida al rey Orión y a otros como él. Ahora, las rosas se habían extinguido. El rey Kiran las había arrancado todas. Por culpa de la guerra, hacía un mes desde que las rosas se habían convertido en despojos, marchitándose amontonadas bajo la potente luz del sol del Doria. Las raíces, podridas e irrecuperables, ya no podían volver a plantarse. Un torrente de ira recorrió el cuerpo entero de Vesper bajo sus vestiduras reales de montar. El príncipe se obligó a contemplar en la distancia la celosía del santuario en el que descansaba el cuerpo inmóvil de su padre. Alrededor de la glorieta había un conjunto de guardias y ciudadanos envueltos en pieles, que esperaban fuera para escoltar a la familia real de vuelta al castillo a través de la tundra en cuanto se hubieran despedido del rey. Algunos de ellos cantaban evocadoras melodías a las estrellas. Vesper buscó a su mejor amigo entre la multitud de cabellos plateados y rostros pálidos. El sobreveste negro y plateado de Ciprián era fácil de reconocer, ya que, como había entrado hacía poco en la Guardia Real, aún se veía nuevo e impoluto.
Las miradas del soldado y el príncipe se cruzaron en la distancia, y Ciprián le envió una pregunta mental que Vesper se negó a responder. En lugar de ello, el príncipe hizo que la multitud se volviera para mirarlo. Quería que le prestaran atención cuando realizara aquel gran gesto, ya que el siguiente lo haría en solitario. Nadie esperaba nunca que su extraño y atormentado príncipe, de pelo negro, piel bronceada y ciego a la oscuridad, hiciera lo correcto. Muchos esperaban lo peor de él desde el día en que nació y Vesper se esforzaba al máximo para no decepcionarlos. Estaba a punto de realizar un último acto impulsivo antes de demostrarles que se equivocaban. En un prado, a los pies de una colina, le esperaba una figura vestida con una túnica improvisada con los colores del Doria y una cuerda alrededor del cuello, justo por debajo de su cabeza protuberante. Vesper no tenía ninguna lanza, y tampoco la necesitaba. Los guerreros de aquel reino utilizaban sus cuerpos como armas para luchar contra los monstruos que amenazaban su supervivencia. Concentrado en el objeto de su desprecio, el príncipe se imaginó al rey Kirán. Vesper lo vio de lejos cuando el hombre vino a proponerle un tratado de paz a su madre, la reina de Nereseth. Vesper se imaginó cada ángulo de su rostro iluminado por el sol, cada mechón de pelo oscuro y cada destello de sus dientes blancos. Aquel recuerdo era igual de vívido que los jadeos y los últimos alientos de su padre moribundo. Alguien había arrebatado la vida al rey de Eldoria antes de que Vesper tuviera la oportunidad de hacerlo. Al contrario de lo que se rumoreaba, ninguno de los saqueadores de la noche habían estado involucrados en su muerte. Solo se les había enviado a la superficie para buscar a los criminales de Nereseth. Nunca se metieron en ninguna guerra. Pero nada de eso importaba. Por mucho que el Rey del Sol hubiera recibido su merecido, Vesper aún tenía sed de justicia. ¿Estás listo para volar, Lante?, preguntó el príncipe. Las orejas del corcel se movieron en un gesto de impaciencia. Vesper cambió de posición en su montura, alzó un puño y gritó: «Por el rey Orión. Larga vida a la luna y las estrellas». El príncipe apretó las rodillas contra Lante, que relinchó alegremente y salió disparado. Ambos corrieron colina abajo mientras la furia de Vesper aumentaba las pulsaciones de su corazón hasta sintonizarse con los resoplidos de su caballo. Trozos de hierba arrancados del suelo salían por los aires a su paso y caían sobre ellos. El ritmo violento delante le sacudió los huesos, pero el dolor solo alimentó su determinación. El príncipe entrecerró los ojos para protegerse del viento que le azotaba la melena, que le llegaba a la altura de los hombros. En la distancia, todo el mundo había dejado de cantar y se dio la voz de alarma. Tenían miedo de que el heredero de Nereseth les partiera el cuello, pero no eran sus cuellos los que estaban en la horca. Vesper enredó su mano enguantada en la crin delante y se dejó caer hacia un lado mientras aguantaba su propio peso con las piernas. Caballo y hombre se acercaron a la figura cautiva con el ímpetu del viento. Vesper gritó, agarró la cuerda que rodeaba su cuello con la mano que tenía libre y tiró de ella con fuerza. La cabeza salió disparada por los aires y cayó al suelo, donde se abrió en dos y se esparcieron semillas y pulpa de calabaza por el césped. Vesper dio media vuelta en su corcel y se bajó de él. Una buena decapitación acaba con un destripamiento, grunó. Agarró su estoque, rajó en dos el muñeco decapitado, desde el cuello hasta la entrepierna, y arrancó el relleno sin ningún tipo de elegancia o formalidades, hasta que solo quedaron restos inertes de tela dorada, naranja y blanca sobre un poste torcido en mitad del prado. El príncipe permaneció allí, quieto, mientras el sudor le bañaba la frente y el pelo negro y morado, del mismo color que una ciruela de invierno, le cubría los ojos. Abrumado por el aroma a calabaza, Vesper se sintió aún más agresivo e insatisfecho. Una mano se posó sobre su hombro y solo entonces se dio cuenta de que las personas que había en la colina se habían quedado en silencio. Lo único que se escuchaba era el canto de los pájaros que se habían asustado. Todo un espectáculo, Alteza. Vesper se quedó rígido al oír la voz de Sir Anderian Nocturno, el capitán de la guardia de su padre. El príncipe adoptó esa expresión delicada y serena que cada día le hacía parecerse más a Ciprián. No me siento avergonzado. Eso es lo que me preocupa. Las orejas de Vesper adquirieron un tono rojo. No estaba siendo del todo honesto. Sabía que su espectáculo había sido inmaduro y peligroso, pero tenía su propósito. Mi pueblo necesita saber que siempre lo vengaré. Hubo movimiento en la multitud cuando Ciprián emergió de ella y se dirigió hacia Vesper. Un líder de verdad inspira armonía y aporta seguridad a su pueblo, dijo Sir Anderian. Habrá un momento para la venganza, es cierto, pero todavía no ha llegado. Ahora es momento de que ejerzas de líder. Un silencio incómodo se estableció entre los dos mientras esperaban a Ciprián.
Cuando se aproximó a ellos, el amigo de Vesper le ofreció una sonrisa de compasión. Sir Andrian soltó al príncipe y dio a Ciprián una palmadita en la espalda a modo de saludo. Estaba claro que el capitán se consideraba afortunado por tener un hijo tan tranquilo y razonable. Tan diferente a su príncipe, y Vesper tensó la mandíbula. La reina ha solicitado tu presencia en el santuario, le comentó Ciprián a Vesper con la mirada violeta teñida de compasión. A tu padre le queda poco tiempo. El príncipe aplastó un trozo de calabaza con el pie mientras se esforzaba por mantener a raya la punzada que sentía en el corazón y que le nublaba la vista. Debería encargarme delante primero. Vesper acarició el costado violeta de su montura. El caballo estaba comiendo un poco de césped, y no parecía agotado a pesar de la carrera que habían realizado. Necesita que le cepillen. Eso ya lo harán los cuidadores. Sir Andrian agarró las riendas delante. Yo lo llevaré a los establos. Ahora ve al santuario, sé el hombre que tu familia y tu reino y necesitan que seas. Vesper no respondió, aunque pretendía hacer exactamente eso. Ciprián y él se pusieron en marcha y siguieron el camino que llevaba al santuario. Sé fuerte. Ya sabes que mi padre no aprecia el arte de la pantomima. Ciprián redujo la tensión con su habitual buen humor. Sin embargo, yo me considero todo un entusiasta, y puedo decir que ha sido una estupenda representación de la caída del soberano de Eldoria. Vesper esbozó una ligera sonrisa. ¿Cuánto tiempo hacía desde la última vez que había sonreído? Ciprián le dio una palmada en la espalda. ¿Quieres que recoja sus restos por ti? Deja que se lo coman los pájaros, contestó Vesper. El príncipe se volvió y miró por encima del hombro hacia los cuervos negros y las grajillas violetas y grisáceas que sobrevolaban la zona y que estaban comiéndose las semillas y los restos que el viento mecía suavemente. El relleno es de mi colchón de plumas. Deja que hagan sus nidos con el lujo de la realeza. Cuando llegaron a la estructura enrejada, Ciprián regresó a la línea de guardia. Vesper se esforzó por no mirar a ninguno de los rostros que lo observaban y se inclinó para entrar a través la puerta en forma de arco. Una vez dentro, se detuvo prudentemente para no perturbar a las mascotas de la realeza. Los grillos blancos y negros se alejaron saltando mientras entonaban canciones de consuelo en aquel lugar de duelo. Su hermana, la princesa Selena, se arrodilló junto a su madre al lado del lecho de muerte del rey. Una tarima formada con flores de luna y ramas humedecidas con aceite de canela. Un toldo de telarañas cristalizadas flotaba sobre su cuerpo enfermo. Selena, 2 años más pequeña que Vesper y el ojo derecho del rey, estaba sufriendo aquella tragedia más que nadie. La princesa depositó un ramo de flores de luna en el cojín, al lado de la corona de hierro de su padre, y lo besó en el rostro, muy parecido al de Vesper. A lo largo de la infancia del príncipe habían abundado los rumores de que era un hijo bastardo y de que su madre había sido infiel. El rey Orión nunca creyó ni una sola palabra, y su fe fue recompensada, porque cuando Vesper creció nadie pudo poner en entredicho su parentesco. Dejando a un lado las diferencias en su tono de piel, Vesper era el vivo retrato de su padre. Viril y aristócrata, con los mismos pómulos, mandíbula angular y nariz larga y recta. Sin embargo, ahora que se le habían atrofiado los músculos y hundido la piel, el otrora espléndido rey lucía demacrado. Las venas del cuello, las orejas, las mejillas y los párpados parecieron retorcerse del dolor cuando tosió entre respiraciones entrecortadas. «Padre», exclamó Selena cuando vio lo mucho que al rey le costaba seguir respirando. La princesa había pasado tanto tiempo en los jardines que, en la oscuridad, sus rizos largos y claros brillaban con un color similar al de la vinca pervinca, unos tonos más claros que sus lágrimas moradas. La reina Nova ayudó a su hija a levantarse y asintió hacia los 3 soldados vestidos con una armadura negra que estaban detrás de Vesper. Uno dio un paso al frente para ayudar a la reina, pero perdió el equilibrio cuando quiso evitar pisar un grillo. Vesper alargó el brazo instintivamente para estabilizarlo. El guardia abrió los ojos de par en par bajo su gran casco. «Gracias, mi joven lord», murmuró y se apartó rápidamente del príncipe. La tensión que reflejó su voz no encajaba con la gratitud de sus palabras. El soldado trató de disimular cuando se frotó el brazo con la mano enguantada. Incluso a través del cuero, consideraba que el tacto de Vesper estaba contaminado. El príncipe reprimió un gruñido. Él no había pedido nacer con esa incapacidad que había obligado a su pueblo a cambiar de modo de vida. Se tuvieron que poner farolas donde nunca las había habido y cortar árboles para fabricar antorchas cada día, ya que se habían convertido en algo esencial para el único príncipe nerecedino en siglos que había nacido con ceguera nocturna. Vesper frunció el ceño y se apartó para que el soldado se llevara a su desconsolada hermana.
El príncipe agarró la mano de Selena cuando pasó por su lado. Los dos intercambiaron una mirada de dolor y ella le apretó los dedos enguantados antes de soltarlo. Vesper ocupó el hueco que dejó su hermana junto a su madre mientras los otros dos guardias retomaron sus posiciones en la entrada del santuario. El humeante incienso y las hierbas terapéuticas que habían colocado alrededor del lecho de muerte de su padre le irritaron la nariz. Aquella sensación punzante ofrecía una explicación menos vergonzosa para sus lágrimas, que se enjugó cuando las sintió caer por sus mejillas. Es hora de dejar que nuestro rey descanse eternamente, hijo, dijo la reina Nova con la voz entrecortada. Tu padre no podrá encender su estrella en el oscuro firmamento hasta que todos nos hayamos despedido de él. La reina acarició con delicadeza la mano de Vesper, que apretaba con fuerza su espada envainada bajo la capa. En contraste con el sable azul con sodalitas incrustadas del rey, que colgaba del dosel como si fuera una pesada bolsa de manzanas, el estoque de Vesper era un filo de acero personalizado lo bastante ligero como para esquivar o atacar a alguien con elegancia con la empuñadura delgada que se ajustaba a las manos más jóvenes y pequeñas del príncipe. Momentos antes la había utilizado para descargar su ira contra un muñeco de trapo. Ahora, el arma de su padre pasaría a ser suya, y Vesper tenía planes para utilizarla. Su madre aún no sabía nada de la justa que había representado hacía unos momentos, y tampoco quería que presenciara el segundo acto. La reina Nova estrechó la mano de su hijo. Vesper se fijó en la desnudez de la piel pálida y azulada de su madre contra su guante negro. Si se lo hubiera quitado, el contraste entre ambas pieles hubiera sido igual de llamativo. Vesper se desató la espada de la cintura y entrelazó los brazos con los de su madre. Asegúrale que su muerte no será en vano. Los pensamientos de su madre penetraron en la mente del príncipe sin necesidad de mover los labios. Garantízale que honrarás su legado y devolverás el sol a Nerecet. Si no, más personas de nuestro pueblo morirán a causa de la enfermedad que ha acabado con él. 2 años atrás, Vesper había alcanzado en altura a su madre. Aquella noche ya era casi igual de alto que su padre y tenía que bajar la vista para mirarla a los ojos. La resignación tranquila que apreció en ellos era tan diferente a la inquietud que se había apoderado del alma del joven príncipe como el color de los ojos claros de la reina en comparación con los suyos, de un marrón tan oscuro que parecían prácticamente negros. La reina siempre había dicho que la mirada de su hijo era tan inquietante, feroz y determinada como la de un cuervo. Vesper utilizó eso a su favor para enfatizar su negativa a responder. La mano de la reina se volvió rígida. Durante años, el Doria ha mirado hacia otro lado cuando robábamos la luz del día de sus cielos. Ahora debemos darle la espalda a sus ofensas. No, madre, intervino el príncipe, concentrándose para que solo ella pudiera oír su respuesta. No miraron hacia otro lado. Les daba miedo perseguir a los ladrones de sol en el desfiladero de la ceniza. Los eldorianos son unos cobardes, les asustan las criaturas carnívoras que su propia locura innata creó. Son tan miedosos y maliciosos que arrancaron un rosal entero solo porque la reina se pinchó con la espina de una rosa. Aquella mujer debería haber sido más precavida y haber llevado guantes. Las arrancaron en un acto de ignorancia, no de malicia. Vesper sintió el eco de la respuesta de su madre en su mente. El deber de un rey noble es dejar de lado su orgullo. Debe pensar en su reino, hacer sacrificios con miras al bien común y pulir sus relaciones para garantizar un futuro donde reine la paz. Vesper se deshizo de su contacto. La melena plateada y espesa de la reina que le caía por los hombros, a juego con el resplandor de su corona de cristal, ocultó la decepción de su rostro. Vesper se alegró de ello, pues eso le habría hecho sentir compasión. Pero, ¿por qué iba a sucumbir a una emoción tan débil? La ira era mucho más productiva. Antes de que lo asesinaran, el rey Kiran le había prometido a la reina Nova que aún existía una de aquellas rosas de la panacea, y que estaba viva e intacta entre las paredes del castillo. El pacto de sangre entre los dos reinos dependía de ello. Vesper frunció el ceño y retomó la conversación mental con su madre. Nunca debería haberse acordado nada en relación con mi futuro reinado sin mi consejo o consentimiento. Una profecía esculpida por las sombras en las paredes de las cuevas místicas de hielo no debería marcar el rumbo de mi vida. Quizá no quiera casarme después de la coronación. Quizá no quiera casarme nunca. ¿Por qué el hecho de convertirme en rey ha de depender de mi estado civil? La reina Nova frunció los labios. No estás siendo nada razonable. ¿Por qué debería serlo? Ni siquiera quieres explicarme los detalles de la profecía. ¿Cuáles fueron las palabras exactas? Cuando dejes de lado tu cinismo, te lo diré. Hasta entonces, solo hará que te enfades más. El príncipe no podía refutar su declaración.
7 años atrás, después de acudir a Madame Yadia para suplicarle que le hiciera parecerse a los demás y después de que ella se negara a ayudarlo, porque insistía en que había nacido de aquella manera por una razón monumental que aún era demasiado joven para ver, Vesper había perdido la fe en el poder de la brujería, la adivinación y todo lo parecido. Los profesionales, ya fueran magos, brujas, nigromantes o hechiceros, eran volubles, y solo escogían trabajar en los proyectos que les aportaban más ganancias personales. Si no, ¿por qué no podían utilizar sus talentos para salvar a un rey noble o para ablandar los corazones del pueblo hacia las diferencias de su príncipe? Su madre pasó la mano por los tallos del ramo de flores de luna y luego se desvió para acariciar el pelo del rey con amor. Tu padre habría estado de acuerdo con la lógica del consejo y con mi decisión. El Doria plantará de nuevo la rosa de panacea que queda en la tierra que hay justo encima de la escalera de Nerecet. Después de que crezca un abundante rosal, proporcionaremos todas las sombras de la noche y el polvo de estrellas que el Doria necesita para que puedan vestir a su princesa con el cielo nocturno. Como recompensa, sus 3 magos reales nos suministrarán luz solar líquida para acabar con el contrabando. Por lo demás, cada reino seguirá con sus vidas hasta que ambos seáis mayores de edad y podáis casaros. Esta unión será un beneficio mutuo. Una oportunidad para que nuestro reino te acepte y para que enmendemos nuestra relación con el Doria. Dicen que su princesa necesita las sombras tanto como tú necesitas la luz. Vesper rebuzó. Está claro que la tienen demasiado mimada. Todos los habitantes de Nerecet son sensibles a la luz, pero no es nada que una buena capa de bálsamo de obsidiana y unas cuantas capas de ropa no puedan solucionar. Tampoco es que los ladrones de sol se conviertan en cenizas cada vez que suben a la superficie para recolectar la luz líquida. Al menos la princesa puede esconderse del sol entre las prístinas paredes de su castillo. Nosotros necesitamos parcelas de sol para cultivar comida y medicinas, de modo que su necesidad para estar más cómoda no puede compararse con nuestra situación. ¿Qué ha sido de tu espíritu benevolente? ¿Has olvidado el lugar en el que estás? Le riñó su madre. Vesper cambió de postura. El templo estaba vacío en tributo a la meditación, la gratitud, el luto y la comunión. Cuando el príncipe era más pequeño, nunca noche, lleno de vida con arbustos mágicos y hojas animadas que danzaban en las ramas provocando una brisa natural, se había convertido en el único lugar que le proporcionaba esperanza. Incluso los puentes construidos con piedras encantadas que calentaban el agua y aportaban una calidez fragante al aire representaban un camino hacia el crecimiento. El medio para conducir sus pies hacia otro sitio, donde pudiera dejar de ser una mancha de berrante para su reino y convertirse en el heredero y el hijo que a sus padres les hubiera gustado tener y el príncipe que su pueblo necesitaba. ¿Cómo puedes albergar tanto resentimiento cuando todo cuanto nos rodea son símbolos de paz? Preguntó la reina, interrumpiendo los pensamientos del joven. Vesper no tenía ninguna respuesta. Incluso el sereno resplandor de los insectos estaban provocando en él una sensación diferente, alimentando su ira y prometiéndole poder en una situación de impotencia. El príncipe centró su atención en la cabecera del lecho de muerte de su padre. Había una gran esfera de cobre soldada a un gancho ornamental que llegaba hasta el esternón del moribundo rey. El objeto estaba perforado con formas que recordaban a estrellas y proyectaba una galaxia sobre el rostro del monarca. Aquel faro ceremonial emanaba resplandecientes rayos dorados, pero no provenían de una llama. La esfera estaba llena de la misma mezcla de polen y luz solar que de la que se alimentaban las luciérnagas, y simbolizaba el cielo estrellado de su reino, donde regresaría después de que lo incineraran. Aquella mezcla lumínica resplandeciente incitó a Vesper a acercarse a la esfera aún más. El príncipe se inclinó sobre la fuente de calor y una gota de sudor le humedeció la frente. Después se apartó unos mechones de pelo de la cara y pasó el pulgar por la melena blanca y plateada de su padre, que se extendía sobre el cojín negro que había bajo su cabeza. La falta de color en su pelo no era un signo de la edad o de la enfermedad, sino que era otra cualidad innata que hacía a Vesper diferente a todos los miembros de su familia y a su reino entero. ¿Qué esperabas que hiciera? Le preguntó su madre mentalmente en un claro intento de distraerle de su estado de pesadumbre. ¿De qué otro modo propondrías proporcionar luz solar real a nuestro mundo, dadas las grandes cantidades que necesitamos para abastecer a nuestro pueblo? Vesper respondió mentalmente a su madre para que los soldados no le oyeran. Habría ordenado que la princesa entregara la última rosa de panacea ella misma, y entonces la hubiera ofrecido a los arbustos cadáver. Aquella retorcida sugerencia hizo que a Vesper le temblaran los labios.
Las salvajes criaturas espinosas de color blanquecino, que se arrastraban como si fueran esqueletos viperinos por sus tierras, podían extraer la luz solar de las venas de la princesa. Dejaría que perforaran su delicada piel para que ella nos abasteciera de luz natural. La conmoción reflejada en el rostro de su madre fortaleció la determinación del príncipe, por lo que añadió en voz alta para que todo el mundo lo oyera. Preferiría reinar solo que con una persona de la superficie a mi lado. ¿Cómo sobreviviría al terreno salvaje? La reina fijó la vista en los ojos de su hijo. ¿El terreno salvaje de nuestro reino o de tu corazón? Vesper consideró su pregunta. La única semejanza que compartía con los ciudadanos de Nerecet era su constitución espigada, más similar a la de un hada que a la de un humano, característica que bien podía parecer una debilidad. Sin embargo, sus columnas vertebrales estaban hechas de acero y sus espíritus de hielo, no importaba que fueran hombres o mujeres. Hacía falta mucha valentía para enfrentarse a las misteriosas cuevas de hielo y a aquel terreno frígido y oscuro, y había que ser valiente para soportar la punzada helada de un escorpión de la escarcha. Para sobrevivir a la picadura de una araña huesuda, con unos colmillos igual de grandes que un leopardo nublado. O para arriesgarse a encontrarse con los murciélagos de leña, cuyos excrementos podían quemar hasta las piedras si se prendían con una antorcha. Los inviernos menos fríos eran opulentos y pintorescos. Sin embargo, los ciudadanos puros del Doria no eran lo bastante fuertes como para soportar las mareas nocturnas, en las que la nieve se comportaba como un maremoto. En algunos lugares, la nieve se amontonaba tanto que creaba montañas igual de altas que un castillo y cedía bajo el peso de los pies torpes como la peor de las arenas movedizas. Y luego estaba el aire muerto, donde la nieve amontonada amortiguaba todos los sonidos. Y las avalanchas podían caer en cualquier momento, a menos que supieras moverte con la elegancia de un gato y transmitir tus pensamientos mentalmente para preservar el silencio. Vesper encontró la respuesta que estaba buscando. Nuestra tierra es para los valientes y solo los que poseen un corazón salvaje pueden sobrevivir en ella. El príncipe alisó la manta de seda que habían colocado sobre el cuerpo vulnerable del rey. Vesper admiró el escudo de Nerecet. Una luna creciente plateada y majestuosa al lado de una estrella de 9 puntas sobre un fondo negro. Eran cuerpos celestiales que representaban al rey y a la reina. También había 3 estrellas de obsidiana del mismo color en el fondo que oscurecían la luna como si fueran reflejos sombríos de su hermana. Aquellas estrellas representaban las 3 generaciones que habían modelado Nerecet, aquellos que reinaron durante los primeros años traicioneros y aquellos cuya sabiduría y valor transformaron esa tierra en algo habitable. Los que provienen de los cielos iluminados tienen la boca muy grande y los huesos muy pesados, rebatió Vesper. Son personas débiles, blandas y mimadas. Tienen el cutis impecable, sin cicatrices ni quemaduras por congelación. He oído que los miembros de la casa real son rígidos y perfectos, como si fueran estatuas de marfil y bronce puras. Y debemos enfrentarnos a la raíz de tu odio, contestó su madre mentalmente. Vesper estrechó la mano de su padre. El príncipe nunca admitiría que su madre tenía razón. Ver al rey Kiran había sido como verse reflejado en un espejo que tiempo atrás él mismo habría roto en 1000 pedazos para revolcarse entre los cristales hasta que le hubieran hecho trizas y su piel hubiera dejado sus venas al descubierto. Lo que fuera para convertirse en un hijo de la noche, con la piel forjada a partir de la luz de la luna y tan fina que todo el mundo pudiera ver cómo le latía el corazón a través de ella, con ojos de un brillante polvo de estrellas que pudieran perforar la oscuridad. Él mismo había contemplado la trenza plateada y el vial de lágrimas moradas que el rey Kiran había traído como prueba del trágico dilema de su hija. El rey del sol lo había llamado enfermedad. Vesper hizo una mueca. Enfermedad, y hubo una época en la que habría cambiado su derecho a la corona con tal de contraer semejante enfermedad. De ser aceptado y querido sin miedo, sospecha o asombro. Ahora, de pie al lado del cuerpo débil de su padre, la actitud desafiante que Vesper había guardado en su interior para protegerse del frío se hizo trizas. El príncipe tenía que ofrecer seguridad a su pueblo, como Andrian le había dicho. Se ganaría el respeto que venía con la corona y garantizaría la devoción y el amor de su reino, como el rey que gobernó antes que él. Y sus diferencias tendrían un papel en ello mucho más importante de lo que nadie hubiera imaginado. Solo Vesper podía proporcionar a Nerecet el sol que su tierra necesitaba, pero un pacto de sangre con el reino rival no era el modo de conseguirlo. Al príncipe se le nubló la vista, pero levantó la mano flácida de su padre y se la colocó sobre la cabeza.
Hacía 3 meses, en la celebración de su 15º santo, aquella misma palma le alborotó el pelo tras derrotar a su adversario con la espada, y aplaudió cuando el príncipe y Lante se movieron como si fueran uno solo para dar en la diana de todos los objetivos durante el concurso de tiro con arco ecuestre. Hacer sonreír a su padre, ganarse sus caricias laudatorias y Vesper no había disfrutado de muchos momentos como aquel en su vida. Aquella noche era su última oportunidad. Aunque el rey se había sumido en un profundo sueño y había perdido la capacidad de comunicarse con los demás, vocal y telepáticamente, quizá aún podía sentir lo que tenía a su alrededor. Vesper se limpió las lágrimas, colocó de nuevo la mano del rey sobre su pecho hundido y se acercó un poco más a la esfera iluminada, disfrutando de su fulgor y sacando fuerzas de su potencial como soberano. Algo que nunca había pensado que se merecía, pero que ahora estaba preparado para reclamar como suyo. Me gustaría estar solo para meditar. Será mejor que tú guíes la procesión. El príncipe miró a los soldados para asegurarse de que su madre se los llevaba con ella. Ambos guardias bajaron la vista en cuanto sus ojos se cruzaron con los de Vesper. ¿No nos acompañarás?, preguntó la reina, alzando una de sus plateadas cejas. Déjame un farol y mis pieles. Mi deber es estar al lado del rey hasta que tome su último aliento. La reina Nova juntó los labios y silbó para llamar a los grillos blancos y negros. Estos se aferraron a su falda de seda junto a las plumas marchitas de ruiseñor y al encaje de tela de araña. La combinación de tejido y naturaleza brillaba y danzaba de lado a lado mientras la reina se dirigía a la puerta. Vesper reposó la mano en la empuñadura de su espada otra vez. Haz que tu padre, tu rey, se sienta orgulloso, murmuró su madre. Deja que se despida de este mundo en paz, sabiendo que has aceptado tus diferencias como las bendiciones que son, y que has acogido tu obligación para con tu reino. Es exactamente lo que pretendo hacer, madre. La reina le dirigió una última mirada antes de añadir. Haré que Ciprián te espere al lado de la puerta de hierro para acompañarte de vuelta al castillo. Finalmente, la reina Nova salió del santuario con los soldados tras ella. La asamblea de dolientes del reino que había fuera siguió sus pasos. Vesper esperó unos minutos para asegurarse de que estuvieran bien lejos y nadie pudiera oírle. Se quitó los guantes y dejó las palmas al descubierto, cubiertas de cicatrices a causa de varias batallas con los arbustos cadáver y las quemaduras por congelación. Después, contempló sus dorsos y sus muñecas. Bajo la ropa, el resto de su cuerpo tenía el mismo tono bronceado, como si hubiera pasado cada día de su vida en el exterior, en el reino del sol y, a pesar de que vivía en una tierra bañada por la luz de la luna y nunca se había enfrentado a la verdadera luz solar. Aquella contradicción ya no le afectaba. En lugar de ello, le daba valor. El príncipe agarró la espada de su padre. Tuvo que servirse de ambas manos para levantarla y de la fuerza de todos sus músculos para blandirla. Se le tensó el cuerpo de lo mucho que pesaba el arma, pero logró golpear con fuerza la esfera lumínica. Los golpes metálicos reverberaron en sus brazos y su columna. Con 3 golpes firmes rompió el cierre de latón. La gran burbuja plateada aún conservaba la forma. Con la punta de la espada perforó la membrana que había dentro y el líquido incandescente rezumó como si fuera mermelada derretida. Vesper dejó caer la espada. Si alguien había oído los ruidos, no tenía tiempo que perder. El príncipe se arrodilló y juntó las manos para recoger el flujo viscoso de luz. No estaba ardiendo, solo lo bastante caliente como para chamuscarle la piel. Cuando se acercó el líquido a los labios, olió el polen con aroma a néctar puro y un poco tostado y salivó. Si un insecto diminuto podía crear semejante mezcla y canalizar su luz, ¿por qué no iba a poder hacerlo él? Vesper clavó la vista en el escudo de Nerecet, en la gran estrella situada al lado de la luna, en el fondo negro y las 3 más pequeñas, tan eternamente oscuras como el cielo bajo el que estaban. Durante 15 años, el príncipe se había cuestionado su existencia y por qué tenía un aspecto tan distinto al resto. Porque era el único en su reino que no podía ver en la oscuridad. Todo aquel tiempo debería haberse preguntado por qué era el único al que no le afectaba nocivamente la luz. Y por fin comprendió lo que Madame Yadia había querido decirle, y el significado de su destino monumental. No había nacido para ser la estrella de Nerecet. Había nacido para convertirse en su sol. Puro y sin filtros. Y después de aquella noche, nunca volverían a tener que depender del Doria. Inclinó la cabeza hacia atrás, vertió la esencia de luz de día y flores en su boca y se la tragó hasta que su cuerpo se transformó en llamas y su mente en ceniza. El príncipe despertó en medio de unos destellos de luz cegadores.
En sus oídos resonaban gritos de horror y oyó cómo la voz de Ciprián se mezclaba con la de los otros soldados antes de sucumbir a la oscuridad de nuevo. Una pesadilla invadió sus pensamientos, como si fuera una gota de tinta de color rojo brillante y gris manchando el agua. Un cielo de verano persiguiendo el invierno. El fuego le recorría las venas y Vesper se retorcía de agonía. Luego, empezó a temblar. Los huesos y la piel le ardían. El hedor a piel quemada, pelo chamuscado y sangre hirviendo le irritó la nariz. Cuando el dolor se volvió tan extremo que el príncipe pensó que se moriría, oyó a alguien cantar. Era una voz ancestral y distinguida. El sonido lo elevó, y cuando abrió los ojos se percató de que estaba volando por encima de su cuerpo, como si fuera un espíritu. Era todo producto de la magia. Había un velo de niebla grisácea, tan sustancial como el vidrio, entre su conciencia y lo que estaba sucediendo ahí abajo. Vespero vislumbró dos sombras cerca de su cuerpo desnudo en un altar, junto a un fondo de hielo brillante. Lo habían transportado a las cuevas místicas. ¿Le contaste los detalles de la profecía? Era la voz que había entonado aquella canción, y pertenecía a Madame Yadia, la hechicera real. Es demasiado cabezota como para escuchar. La segunda voz, frenética y compungida, era de su madre. Ojalá se lo hubiese dicho. Habría prevenido todo esto. El resultado habría sido el mismo. La profecía se cumplirá, por mucho que Vesper intente desviarse del camino. Nuestro príncipe, sin saberlo, ha demostrado ser merecedor de su reino, aunque haya escogido el camino más mortal para él. La silueta de la hechicera estaba pasando las manos por su cuerpo. Bajo su piel, surgían radiantes destellos rojos y anaranjados que le iluminaban las venas y todos los órganos que se esforzaban por mantenerlo con vida. Su espíritu permaneció en el aire, testigo de su propia perdición, donde el dolor no podía llegar hasta él, mientras veía cómo le salían nubes de humo negro por la nariz. Las llamas crepitaban en sus oídos y un oro líquido le rezumaba de las plantas de los pies y le cubría los dedos y los tobillos con un brillo metálico. La reina sollozaba y se dejó caer de rodillas al lado del altar. Por favor, ¿puedes salvarlo? El daño está en su interior. La hechicera agarró un puñal e hizo una incisión en la piel del príncipe por encima de la capa de metal que le cubría parte del cuerpo. La sensación era algo distante, como una palpitación onírica. Su piel recuperó su color habitual cuando la hendidura supuró el oro y se convirtió en luz solar líquida, que recogió en un vial. Esto solo es el principio. Madame Yadia cortó varios mechones del pelo oscuro de Vesper y los enrolló en una bobina, en la que se transformaron en un solo hilo grueso. Con una aguja delgada, cosió la incisión para cerrarla. En el momento en el que le hizo un nudo al hilo, los puntos desaparecieron y una cicatriz completamente curada apareció en su lugar. El sol tratará de arrebatarle su humanidad cada vez más. Debe ser lo bastante fuerte como para soportar los azotes del oro. Tendrá que sangrarlo, como el veneno de una serpiente, para purificarse. Aunque no podemos prevenirlo, las incisiones pueden ralentizar su efecto. Y hay un modo de hacer que la agonía sea menos dolorosa. Sí. Por favor, y haz que deje de sufrir. La hechicera posó una mano sobre el hombro de la reina. Entiendo vuestra determinación de salvarlo, de un modo en que pocos lo harían, pero si llevo esto a cabo, habrá repercusiones, Alteza. Las llamas se han adherido a su espíritu salvaje, a su orgullo y a su rebeldía. Es fuego celestial que se alimenta del fuego emocional. Tendré que deshacerme a esa parte de él. ¿Qué? No. El lamento de la reina Nova retumbó en las paredes de hielo de la cueva y las estalactitas temblaron. Lo amo tal y como es. No puedo permitir que alteren su ser para siempre. No será para siempre, Alteza. Solo durante el tiempo que necesitemos, contestó Madame Yadia para tratar de consolarla. La princesa es más joven que él. Aún quedan 5 años para que la coronen. Si dejamos al príncipe intacto, su ira podría crecer y transformarse en algo aún más monstruoso de lo que ya es.